Pues bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio compartiendo la conferencia del día de hoy de bioética y espiritualidad lasallista que va a llevarla a cabo el hermano Julio Álvarez. El hermano Julio es hermano de las escuelas cristianas, hermano de la Salle. Como podrán ver, es un hermano relativamente joven. Eso es algo bueno siempre para este tipo de diálogos. Así que tengamos toda la confianza de tomar la palabra, supongo yo, cuando deseamos para aportar, para dar nuestro punto de vista también a lo que él nos va a presentar. El hermano Julio, como decía, es nicaragüense, es de la tierra de los poetas de Centroamérica y de los cantores que nos han aportado mucho a todo nuestro bagaje cultural centroamericano. Además, él estudió ciencias religiosas, también matemáticas, y sacó su maestría en bioética en la Universidad Pontificia de Comillas. Así que sin más, le cedo la palabra a Julio y gracias por estar hoy acompañándonos y por habernos facilitado este tema en este momento. Así que bienvenidos y cedo la palabra a Julio. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Pues aquí voy a compartir con mucho gusto este tema interesante, ¿verdad? Pero también pues un poco como muy amplio, ¿verdad? De hecho, el tema de la bioética pues es bastante amplio en todos los campos que abarca. Y cuando me pidieron un poco hablar sobre esto, me habían hablado más bien en torno al tema del cuidado desde el punto de vista bioético, y pues yo había empezado a preparar algo en torno a eso, ¿verdad? De la ética del cuidado, y después incluir un poco lo lasallista, ¿verdad? Entonces, pues ahí lo que hice fue más bien como preparar un poco lo bioético, y dentro de lo bioético pues ir incluyendo también lo de la espiritualidad lasallista, que va enriqueciendo, ¿verdad? Va enriqueciendo esta parte bioética. Creo que no se contradice ni mucho menos, sino que el aporte de San Juan Bautista de la Salle a este tema pues lo puede ayudar a complementar bastante bien. Y quiero empezar con esta frase del Papa Francisco en la reciente encíclica que ha publicado. Entonces, pues me ha parecido como muy interesante porque él estaba hablando sobre el tema de la economía, en esta de Fratelli Tutti, cómo la economía ha venido a unificar todos los pueblos, las naciones, pero no tanto así a las personas. Entonces, esta cultura unifica al mundo, pero divide a las personas y a las naciones, porque la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Y con el tema que vamos a hablar, voy a tratar esta tarde, pues trata como de esa parte, ¿verdad? De cómo nosotros desde el cuidado más bien estamos atentos hacia los demás, ¿verdad? Hacia las otras personas. En este tiempo de pandemia, pues esto lo hemos venido como a comprobar, porque ante tantas restricciones, por ejemplo, que se han pedido, el hecho de estar en casa, de tratar de cuidarnos, no solo para evitar contagiarnos, sino también para cuidar de otras personas que igual no se contagien, ¿verdad? Es una cuestión también de humanidad, de responsabilidad. Entonces, esta frase pues del Papa Francisco creo que nos viene bien en este momento, de hecho de que sí podemos acercarnos, podemos estar con muchas personas, podemos estar hoy en varios lugares. De hecho, esta conferencia pues nos permite, ¿verdad? Como comprobar eso, de poder unificarnos, de poder juntarnos, pero no siempre nos permite tomar conciencia de la realidad.
Quiero empezar como haciendo un pequeño recuento también de estos dos autores que son los, podemos decir así, como los padres, los fundadores, los iniciadores de este tema de la bioética. Hasta 1970, ¿verdad? Y todos los estudios que se hacen recientemente del tema de la bioética siempre hacen referencia a Potter, que es el que tengo acá, desde 1970, como el primero en usar el término bioética y el primero en que hace muchos planteamientos en torno al tema de la bioética. Y la bioética surge como un rescate de la ética, especialmente de la ética médica, que en estos años había perdido como mucho prestigio por toda la cantidad de cosas que habían salido, ¿verdad? De experimentos con tantas personas que habían fallecido, que habían utilizado para experimentar nuevos medicamentos, nuevos instrumentos. Entonces, la bioética como que viene a recobrar el valor que había tenido la ética médica y que en estos años se había perdido mucho, ¿verdad? Pero aunque Potter por muchos años ha sido reconocido como el padre de la bioética, algunos años atrás, este otro señor es un alemán, es un pastor alemán luterano, pues él había escrito ya bastante de bioética y tiene escritos, de hecho fue el primero que utilizó tal vez el término bioética, este señor Jarre, y escribió sobre el tema de la educación, sobre ecología, sobre un nuevo planteamiento de la antropología, porque hasta en ese momento la ética giraba en torno al ser humano. Entonces él dice, pues viene a hacer este nuevo planteamiento donde la ética debe estar abierta no solamente al ser humano, sino también a la creación, a todos los seres vivos. Y entonces, pues habla de una ética animal, de una ética de la naturaleza y de un respeto y cuidado por la vida. Entonces, aunque Potter no lo cita en sus escritos y en su planteamiento, realmente ya había escrito también sobre el tema de bioética y había hecho unos planteamientos bien interesantes que hasta ahora, hace algunos años, pues han salido a la luz y se han ido recuperando para incluirlos dentro de esta reflexión bioética. Ambos comprendieron que para alcanzar una nueva cultura de valores era necesario unir la ciencia y la parte de las humanidades, ¿verdad? Tanto la parte científica como las carreras que tienen que ver con la parte humana. Entonces, esto pues ha ayudado a rescatar la importancia de la bioética. Y la bioética, pues ahora está metido, pues, es una ciencia relativamente joven, pero tiene mucho campo de estudio. Inició primeramente en la medicina, especialmente con los comités de ética, con toda la parte de cómo regular los experimentos, ¿verdad? Y empezó como dentro del campo de la medicina, pues ahora cuando hablamos de bioética estamos hablando del cuidado en general de la vida, ¿verdad? Entonces del cuidado del planeta. Y está fundada perdón, creo que esto no está avanzando. Ahí está, a ver. Está fundada, ¿verdad? Está la base de la bioética, pues son estos los 4 principios bioéticos en los cuales se fundamenta, de no maleficencia, de justicia, beneficencia y autonomía. Estos son los principios de la bioética, son los principios americanos, ¿verdad? En Europa, después, especialmente Francesc Torralba, ha tratado de incluir otros principios también, más desde el punto de vista europeo, ¿verdad? Como es hablar, por ejemplo, de la vulnerabilidad, de la dignidad, de la autonomía y de la integridad. Pero, pues, no han sido como tan conocidos
como lo son ahorita estos 4 principios norteamericanos de la bioética. Yo, como estoy presentando, no puedo ver si alguien levanta la mano o comenta algo, entonces si alguien quisiera comentar algo, pues lo enciende el micrófono y habla, ¿verdad? Para poderlo dejar. La bioética también tiene Yo sí, antes de que una siga, relación. hermano, quisiera hacer una consulta nada más. Sí, sí, sí. Bueno, Omar, soy Omar de Costa Rica. Okay. La duda que tengo es esta. Me parece como que estos movimientos de la bioética, esta reflexión, parece como que surge como una especie de respuesta al algo excesivo de dominio de la ciencia, en el que se volvía muy científico, pero no humanista, científico, casi mecánico, casi frío, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, algunas palabras. Es así, Correcto. lo puedo interpretar bien así, como una reacción a ese exceso de creer demasiado en la ciencia, absolutizar la ciencia. Es correcto, sí, sí. Sí, de hecho es como decir, se estaba instrumentalizando casi al ser humano, ¿verdad? Y sobre todavía, pues obviamente hay un grupo que domina y esto pues abusa de los otros que no tienen esa posibilidad. Como muchos experimentos, ¿verdad? Para crear vacunas que se pasaron, pues, qué sé yo, 10, 15 años experimentando con poblaciones, inyectándole virus para ver sus reacciones, y estas personas no pedían ser parte de un experimento, simplemente las utilizaban para este experimento y pues muchas morían, de hecho muchísimas murieron, ¿verdad? Con este tipo de situaciones. Entonces, ante esta realidad de abuso, ciertamente es un abuso de la tecnología, de la medicina, pues va surgiendo la bioética, ¿verdad? Para responder a esta realidad. Es correcto. Y entonces, por eso lo mencionaba un poquito antes, la bioética viene como a rescatar la ética, porque en este momento la ética médica, que por muchos años era como pues muy reconocida y muy valorada, ¿verdad? De hecho, en las profesiones como muy reconocidas estaba la medicina, la teología, eran como de las principales. En cambio, en este momento, pues se empieza a dudar mucho, de la medicina, de los doctores, después que han salido, ¿verdad? También muchos abusos en estos temas. Entonces, la bioética, pues ciertamente viene a rescatar, ¿verdad? Viene a rescatar esto que de alguna manera se había perdido. Julio, sí, gracias. y Omar, bueno, sí. Julio y Omar, y a todos los que nos encontramos. A mí me gusta también en este momento recordar que se realizaron también experimentos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, recuérdenlo, también fue un laboratorio, desgraciadamente, especialmente hacia cierto sector poblacional, pero también en otros lugares con experimentos a otros sectores poblacionales más desprotegidos. Pensemos en los negros en los Estados Unidos o incluso en poblaciones indígenas en Guatemala que se saben que sirvieron para los experimentos con enfermedades de transmisión sexual, y se encuentra una pequeña película que cuesta conseguirla, pero es muy bonito verla si la logran localizar. Se llama El Experimento Tuscany. Entonces les dejo ahí la inquietud de cómo es que se nos ha ido la mano a los seres humanos en contra de otros seres humanos, y especialmente algunos más vulnerables. Es correcto. Sí, gracias por el aporte. Sí, esta de la población indígena es para la vacuna de la sífilis, por ejemplo, ¿verdad? Que fue un experimento de hecho largo, fue un experimento como de 20 o 30 años, donde a estas poblaciones les inyectaban el virus y no los atendían para ver hasta cuánto resistía el cuerpo, ¿verdad? El virus, aún teniendo ya la vacuna, la medicina, ¿verdad? Por ejemplo, era una de estos experimentos. También en Perú, era otro como de los conocidos,
se empezó, estaba también en esta época de los 70, de los 80, con el tema de la sobrepoblación. Entonces se empezó a poner alguna vacuna que dejaba infértil a las mujeres. Y en Perú ahí hubo una gran población afectada porque no sabían que las mujeres estaban formando parte de este experimento de infertilización, ¿verdad? Que estaban haciendo. Entonces, y cosas de esto, ¿verdad? Fueron como saliendo a la luz, muchísimos experimentos, obviamente el de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? De los alemanes, que eso fue una cosa así bien dura. Entonces, Hermano, a raíz de Julio, todo esto, ¿verdad? Sí, hermano Julio, disculpe, sí. pero ¿qué fue lo que hizo que hubiera un cambio? ¿Ok? Podemos ver en películas las situaciones que se iban dando, pero la curiosidad mía es, ¿qué fue lo que generó que hubiera un cambio? Que alguien pensara que estos dos autores o que ahora estuviéramos aquí hablando de este concepto bioética. ¿Qué fue? ¿Una sola cosa que pasó? ¿O una serie de acontecimientos, un movimiento que se dio, la influencia de la iglesia con algún documento, alguna cosa? ¿Qué generó? Sí, fueron muchas cosas. La verdad que el resultado de esto es un cúmulo de muchas situaciones. A nivel eclesial, ¿verdad? Estaba ahí el tema del Concilio Vaticano II, que también esto, de alguna manera, abrió la iglesia, ¿verdad? Que se abrieron las ventanas de la iglesia para que la gente pudiera hablar, pudiera expresarse. También estaban ahí, ya vieron muchas revoluciones, está la revolución de los hippies también, ¿verdad? En esta época donde había pues una especie de rebeldía, y que esta rebeldía llegó a decir, bueno, si yo no estoy de acuerdo con eso, ¿por qué no lo voy a decir? Se empezaron a todas estas cosas, ¿verdad? A destapar. Hay muchos periódicos que empezaron a publicar estos experimentos que se conocían, pero que no se sabían, ¿verdad? Estaban como ahí muy ocultos. Entonces fue como una serie de acontecimientos, de eventos que llegó a la población que estaba como muy estresada, dudando de todo esto, y pues fueron este autor, Potter, y otro que no lo puse aquí ahorita, ¿verdad? Potter empezó a escribir unos artículos. Él tiene 2 o 3 artículos donde utiliza el tema de bioética. Y a raíz de eso hay se creó en Estados Unidos el primer pulso. Y es una gran importancia y ayudó mucho a la bioética pudiera continuarse porque Potter era oncólogo, que ahorita no me recuerdo exactamente ahorita el nombre, era un cuñado del presidente de los Estados Unidos en ese momento. Entonces, él tenía como mucha influencia y eso ayudó que este laboratorio, que este primer centro bioético pudiera desarrollarse y pudiera seguir adelante. Realmente fueron como estos los acontecimientos principales que dieron origen a que esto pudiera continuar, ¿verdad? Eso ayudó muchísimo, ¿verdad? Okay. Bueno, pues esa era como una introducción un poquito al tema de la bioética. Y entonces, la bioética pues obviamente trata del cuidado, ¿verdad? Y trata del cuidado de la vida en general, no solamente de la vida humana, sino de todo lo que existe en la creación. Entonces, cuando hablamos de bioética, también estaremos hablando de ecología, estaremos hablando de muchos problemas sociales, del cuidado de la naturaleza en general. Pero, pues, esto es un tema, ¿verdad? Que es como muy amplio y en este momento yo me voy a centrar específicamente en el cuidado, pero en el cuidado de los seres humanos, ¿verdad? Para como poner un marco un poquito pequeño, ¿verdad? Y poder hablar en esta tarde sobre esto, ¿verdad? Específicamente, y desde este cuidado también incluir la parte lasallista y espiritual, ¿verdad? Que era lo otro que tenemos acá. Otra parte que también mencionaban al inicio,
que es importante dentro del tema de la bioética es el bioderecho. Y el derecho tiene, pues obviamente, muchísimo que aportar cuando hablamos de bioética, porque hay tantos problemas sociales que se tratan de la bioética, como el tema del aborto, qué sé yo, el tema de la homosexualidad, no sé, ¿verdad? Y todos estos problemas sociales que tienen también una gran repercusión desde el tema de la justicia. Entonces, el derecho, obviamente, pues tiene bastante que aportar cuando hablamos de bioética. ¿Verdad? Es evidente que no nacemos perfectamente configurados como seres autónomos. Nacemos frágiles, dependientes, extraordinariamente vulnerables a los estímulos externos. El filósofo anglosajón Aleister ha mostrado de forma convincente que solo se llega a ser relativamente autónomo desde un dilatado periodo de dependencia, en el que necesitamos que los demás se ocupen de nosotros y nos ayuden hasta que podamos desarrollar nuestras propias capacidades. Sin embargo, las virtudes desarrolladas por quienes nos cuidan durante nuestra fase de dependencia no siempre coinciden con las realizadas a conseguir en nuestra autonomía. Esto quiere decir, ¿verdad? Y que nosotros pues hemos experimentado, que aunque nuestros padres nos han cuidado, no siempre nosotros nos convertimos, ¿verdad?, en personas iguales a nuestros padres, aunque nos parezcamos físicamente, en actitudes y en comportamiento, pues no somos iguales. La virtud del cuidar es una consagración asimétrica, no recíproca y parcial al bienestar del otro, que nos exige que transparentemos nuestras necesidades. Es una expresión de la lógica del don. Cuidar es un modo de darse al otro. Esto lo entendió muy bien San Juan Bautista de la Salle. Aquí voy a ir como metiendo algunas experiencias y partes de la vida de San Juan Bautista de la Salle, porque de alguna manera pues a él le tocó vivir en carne propia esto del cuidado. Él antes de cumplir los 21 años había perdido a sus dos padres. Primero perdió a su madre y 9 meses después aproximadamente pierde a su padre. En este momento pues él se encontraba estudiando teología, había empezado su vida hacia el camino sacerdotal, preparándose para ser sacerdote. Y entonces ocurre este acontecimiento, donde él de alguna manera tiene que dejar temporalmente su formación teológica para irse a ocupar de sus hermanos. Tiene 4 hermanos y 2 hermanas, de las cuales pues él tiene que hacerse cargo con 21 años, todavía no cumplido. Entonces, según lo que nos cuentan los biógrafos, ¿verdad? Pues él, a pesar de que era muy joven y que todavía no había alcanzado la mayoría de edad según las reglas de Francia de ese momento, pues supo responder con mucha solvencia ante esta necesidad que había surgido, ¿verdad?, de cuidar a sus hermanos. El valor de cada uno procede de la atención que le haya prestado a una persona que lo haya cuidado maternalmente. Por persona que lo cuide, y aquí cuando hablamos de cuidado maternal, no queremos decir que se trate necesariamente de una madre biológica o una madre adoptiva. Nos referimos a cualquier persona, sea hombre o mujer, que se consagre o asuma la responsabilidad de atender a otro ser, comprometiendo el bienestar de este. Comprender que el bienestar de este es tan fundamental que llegue a considerarlo como algo realmente suyo. La Salle, cuando descubrió que Dios le llamaba a cuidar de los niños y jóvenes a través de la educación humana y cristiana, se entregó también completamente a ellos. Procuró su bienestar y su salvación.
e invitó a los hermanos a hacer lo mismo. En una de sus meditaciones escribía esto: amen tiernamente a sus alumnos, tengan firmeza de padre que enseña, pero también ternura de la madre que acoge y busca hacerles el bien siempre. Actúen así de acuerdo a lo que sea necesario. Un ser que ha llegado a ser quien es gracias al cuidado amoroso de una persona que le ha tratado maternalmente. Es una persona que tiene en sí la misma fuente de valor. Esta relación de cuidado sirve como conducto de valor. El valor del cuidar se transforma en aquel o aquella que es cuidado. Y cuando escribí esta parte me acordaba también de otra escena de San Juan Bautista de la Salle, de otra parte de su vida, donde él, cuando empieza a asumir la responsabilidad de las escuelas, de cuidar de los niños, entonces él empezó a quitar los castigos. Era como, pues era normal, ¿verdad? En la época. Entonces él invita a los hermanos, ¿verdad? Que eso pues había que cambiarlo, no pegarles, no castigarlos, sino que había que tratar de, él decía en ese momento, tener a los niños ocupados, ¿verdad? Eso implicaba ponerlos más bien a leer, a hacer caligrafía, hacer otra cosa, sumar, pero no castigarlos, ¿verdad? Físicamente, porque eso pues no ayuda. Cuando uno es tratado como un fin en sí mismo, siente que es tratado con amor y con respeto. Cuando uno es tratado como objeto, como una mercancía o como una moneda de cambio, experimenta un desgarro interior. Puede intentar disimularlo, justificarse, convencerse de que no es así, pero en el fondo, el ser humano siempre revela algo, porque uno no desea ser tratado como objeto, puesto que es un ser digno y dotado de una dignidad inherente. Y aunque se lo niegue, ya bien sea el Estado, bien sea la raza dominante, la parte religiosa o pública, ¿verdad? Se sabe que es un fin en sí mismo y que anhela ser tratado como tal. En San Juan Bautista de la Salle encontramos que él procuraba que todos los alumnos fueran tratados de la misma forma. Es más, dando preferencia a aquellos que más lo necesitaban. Amarán tiernamente a todos sus alumnos, empero no familiarizarán con ninguno de ellos, ni les darán cosa alguna por especial predilección, sino solamente como recompensa o estímulo. Y aquí también encontraba esta otra frase de él que dice: manifestarán a todos los alumnos igual afecto, y más aún a los pobres que a los ricos, por estarles aquellos mucho más encomendados por su instituto que esto. El amor, sobre todo a los pobres, es el motivo para educar. Y esto La Salle lo entendía, ¿verdad? Como el valor también que tiene la persona. Tratar a los alumnos como se lo merecen, ¿verdad? Tratarlos como son, ¿verdad? No porque iban a la escuela solo para perder el tiempo o porque sus padres no podían cuidarlos, sino que había que asumir la responsabilidad de tener a esos niños y de cuidarlos. El arte de cuidar solicita una sólida formación antropológica, porque cuidar a un ser humano exige un conocimiento adecuado de la riqueza de la persona, que es de alguna manera lo que San Juan Bautista de la Salle trataba de ver en estos niños, ¿verdad? Valorarlos y apreciarlos por lo que eran. Cuando esta riqueza que existe en cada persona se ve amenazada, cuidar implica ayudar al ser humano a conservar su ser, su modo de estar en la realidad, su forma de existir personal y singular. Ante la existencia de un sujeto sufriente, el ser humano siente la llamada a dejarle ser lo que es y le ayuda a conservarse en la realidad, no de cualquier forma,
sino que el cuidado es garantía de calidad de existencia. Velar por el otro sin ser indiferente conlleva esfuerzo y dedicación. Francesc Torralba anuncia que el tacto y la escucha atenta son indispensables para cuidar, para proteger la vida de una persona. El tacto, entendido en clave metafórica y en clave literal, es fundamental para proteger la vida. El tacto sabe a proximidad epidérmico, porque el cuidar no puede ser virtual, a distancia, sino presencial. El tacto, en sentido metafórico, es la capacidad de saber estar a una determinada distancia sin incomodar. Significa saber decir lo más conveniente y saber callar cuando es oportuno. En palabras de San Juan Bautista de la Salle, el tacto para educar. ¿Queréis que vuestros discípulos practiquen el bien? Practicarlo vosotros mismos, pues les veréis, pues les convenceréis mucho mejor con el ejemplo que con una conducta juiciosa y modesta, que con todas las palabras que pudieras decirlo. Se hace practicar el bien practicándolo más que con palabras. Es un poco también lo que la Salle invitaba, ¿verdad?, a los hermanos, ¿verdad? Y este es cuando, pues, también cuando, a medida que los primeros maestros que empiezan a formar parte de la comunidad de la Salle dejan de ser simplemente maestros y pasan también a convertirse en religiosos, en consagrados, pues también empieza él a instruirlos para que puedan llevar a sus alumnos no solo un conocimiento académico, sino también pues un conocimiento y una enseñanza religiosa. Es la transformación que va a ir haciendo San Juan Bautista de la Salle. Una consulta, hermano, perdone que le interrumpa. Sí. Aquí en la pantalla tenemos una cita que dice MD 3322. ¿MD qué significa? Para buscar. Estos son escritos de Juan Bautista de la Salle y son meditaciones. Así se llama. Hay un librito que se llama Librito de Meditaciones y entonces ahí las va clasificando para días de fiesta, para los días normales, para santos, ¿verdad?, para distintas festividades. Entonces, esta es una de la meditación 33, sería esta. ¿Escrita por él o es de las Salles, recolección de textos? ¿Cómo es? No, escrita por él. Ah, de él mismo. Es que me llama la atención esto, hermano Julio. Nosotros estamos acostumbrados a hablar del ejemplo o del testimonio, ¿verdad?, como algo que hace creíble aquello que usted profesa, ¿verdad? Su testimonio pues arrastra y a usted le sigue. Pero a mí me llama la atención esto que dice usted de la Salle, que el ejemplo educa, y eso es un cambio en la forma de entender el ejemplo, porque si uno se traga eso, se logra apropiar de que el ejemplo es también un instrumento pedagógico, como decir un libro, una unidad didáctica, una estrategia, como decir cualquier equipo virtual, etcétera, es una cosa seria, porque estamos hablando de esto. Y claro, a nivel del cuidado de la vida, a mí me gusta mucho esta frase porque es más fácil dar ejemplo, dice uno, ¿verdad?, que empezar a hablar mucho, y hablar, y hablar, y hablar. Tiene razón, a mí me gusta esa idea. Pero me impacta lo que él dice del ejemplo, de una conducta que es algo pedagógico, la pedagogía del ejemplo. Esa idea me llama la atención. Por eso quería preguntarle del libro, para ampliar eso. Gracias, hermano. Es correcto. Sí. De sus escritos, Juan Bautista de la Salle escribió bastante. ¿Verdad que es uno de los que tiene bastantes escritos? Pienso que por la formación, ¿verdad?, que él tenía, pues eso le permitió ver la realidad
obviamente en el tema de la educación se fue involucrando poco a poco, ¿verdad? Él no era eso lo que estaba buscando, no era lo que estaba estudiando. Él era, para la vida sacerdotal, era sacerdote, y siendo sacerdote se empieza a involucrar con las escuelas y con los maestros. Entonces, él empezó a ver que era necesario formar primero a los maestros para que estos pudieran, pues obviamente, llevar una mejor formación a sus estudiantes. De hecho, Juan Bautista de la Salle, como docente, como docente de alumnos, casi no tuvo la oportunidad de dar clase con los alumnos, sino que él se dedicó de alguna manera a formar a los maestros. Y según los biógrafos, pues solo hay 1 o 2 ocasiones donde se le encuentra en un salón de clase con niños, ¿verdad? Entonces, pues, él, por eso tal vez le llevó a escribir más sobre estos temas de formación. Pero sí, gracias por el comentario, muy interesante. La escucha tiene que ver, ahora vamos al otro tema que plantea Torralba, que uno era el tacto, ¿verdad? Para poder acercarse a las personas, para poder estar con ellas, pero también la otra parte importante del cuidado es la escucha. Y la escucha tiene que ver con la voluntad y la disponibilidad de abrirse y dejar que la voz del otro nos toque, nos transforme y nos lleve a responder a las necesidades de la realidad. Esto es algo importante. Y en esta parte, yo hacía memoria también de otro de los documentos que ha escrito el Papa Francisco, que es Laudato Si, una encíclica también que vino a revolucionar un poco, ¿verdad? Podemos decirlo así, en la parte eclesial. Yo creo que es Laudato Si, es el primer documento de la Iglesia que trata directamente los temas ecológicos, del medio ambiente, del cuidado del planeta. Es el primer documento que se tiene con esta temática concreta, ¿verdad? Y en este documento también el Papa Francisco decía que el tema del cuidado no iba solamente en el ser humano, hay necesidad de un cuidado integral. Entonces él hablaba ahí de una pérdida de la antropología, ¿verdad? Y entonces llegamos a una sociedad del descarte donde sé que hay mucho énfasis en los ancianos y en los niños, ¿verdad? Los dos polos importantes que están siendo descartados, ¿verdad? Los ancianos porque ya no me sirven, ya no me son útiles, ¿verdad? Entonces son descartados, pero por otro lado también son descartados los niños. Y entonces ahí miraba, pues hablaba un poquito ahí de todo el tema de los abortos, de todo el tema de falta de respeto, ¿verdad? Por la vida. Entonces tocaba como estos dos polos, ¿verdad? Tan importantes. Y decía, pues bueno, ahora con todo esto también el ritmo de vida y toda la parte de la tecnología, pues ahora ya no tenemos tiempo para escuchar a nuestros abuelos, para escuchar sus experiencias, sus historias, sus enseñanzas. Ya no nos queda tiempo. Como tampoco nos queda tiempo para estar con los niños, para jugar con ellos, para escuchar sus narraciones, sus inventos, sus creatividades. Esta característica de la escucha atenta es algo que se debe recuperar, que debemos de rescatarlo, ¿verdad? En nuestra sociedad. Tanto el tacto para llegar a las otras personas, para aprender a cuidarlas, como también esta capacidad de recuperar la escucha. Marta López, siguiendo la propuesta de Torralba, explica 4 virtudes indispensables para el cuidar. Y estas son la compasión, la competencia, la confidencia y la confianza. Cuando habla de compasión, esta consiste en percibir como propio el sufrimiento ajeno, es decir, en la capacidad de interiorizar el padecimiento de la otra persona y de vivirlo como si se tratara de una experiencia propia. Cuando hablamos de la competencia,
Estamos hablando de estar capacitados para desarrollar la propia profesión de un modo óptimo. Es decir, tener un amplio conocimiento de la persona, de sus valores humanos, cristianos y espirituales. Ser competente implica ser una persona en constante formación y actualización. La confidencia, sobre todo en situaciones de vulnerabilidad, implica estar ahí para el otro. Capacidad de escucha y de discreción. Capacidad de preservar la vida íntima del otro, su privacidad y su universo interior. La confianza, para cuidar a un ser humano, es preciso que se establezca en una relación de confianza y de fidelidad, es decir, de fe en la otra persona. Es una virtud personal y profesional. En este sentido, la profesionalidad ejercida de un modo excelente es el mayor motivo de confianza. Y ya para ir terminando, ¿verdad? Yo quería terminar con esta otra frase de San Juan Bautista de la Salle, igual, que dice: el ejemplo de vuestras virtudes es la principal función apostólica que debéis ejercer. Apóstol en griego significa enviado. El educador lasaliano es enviado principalmente a dar ejemplo de sus virtudes. Y estas 4 virtudes que mencionaba Marta López, yo miraba que también están presentes de alguna manera en la vida de San Juan Bautista de la Salle, ¿verdad? Cuando hablamos de la confidencia, por ejemplo, de confiar en la otra persona, en aceptar sus vulnerabilidades, sus debilidades. Hubo un momento en la vida de San Juan Bautista de la Salle que él sentía que no podía, ¿verdad? Que sentía que él era como el causante de alguna manera de las dificultades que se estaban viviendo, y entonces pues decidió alejarse y encontró refugio en una señora, le dicen Sor Luisa, ¿verdad? Se conoce a una señora piadosa, en la cual pues él encontró como mucho apoyo, ¿verdad? Mucho apoyo, y de ahí encontró esa respuesta y esa fuerza para volver y seguir respondiendo a esto que el Señor le ha llamado a cuidar de los niños y de los jóvenes, ¿verdad? Entonces creo que también estas 4 virtudes de la competencia, de la confidencia y la confianza, pues también de la compasión, fueron de alguna manera, estuvieron presentes en la vida de San Juan Bautista de la Salle. Y bueno, pues yo ese es un poco lo que tenía ahí, ¿verdad? Para compartir. Me han hablado ahí media hora, ya me pasé un poco, ¿verdad? Y este tema del cuidado, pensado en el ser humano, pero como digo, es un tema que es mucho más que hablar solamente del ser humano, ¿verdad? Es hablar de la naturaleza, es hablar de la creación, es hablar de la vida misma, ¿verdad? Y esto que también, pues, el Papa Francisco nos invita en muchas de sus reflexiones, y especialmente en esta encíclica de Laudato Si, ¿verdad? Él, pues, insiste mucho en ello. Ahí un poco mi participación. No sé si hubiera pues algún comentario, algún aporte o algo, ¿verdad? Podemos seguir. Rodolfo, tenés apagado tu micrófono, ¿verdad? Ahí, bueno, ok, ahí estamos. Muchas gracias, Julio. Lo mismo, si alguno tiene alguna intervención, alguna pregunta más específica, pues tenemos todavía unos 3 minutos más para que antes de las 6 de la tarde podamos desconectarnos, porque hay estudiantes de la Universidad de La Salle, Costa Rica, que a las 6 de la tarde entran a clases. Así que quien desee participar, adelante. Bueno, si nadie participa, yo sí quiero. Pues Omar, adelante. Es que hay que sacarle jugo al hermano. Cuando hablaba del ejemplo de Juan Bautista La Salle, me llama la atención
que casi no estuvo en clases. Esa anécdota me llama la atención. Pero yo pienso en la actitud de los educadores. Es decir, él logra contagiar a los otros de cómo educar a los chiquillos y todo lo demás. Y yo hago una especie de una mutatis mutandi, ¿verdad? Y en bioética pasará igual. Hay gente actualmente que escucha lo que haya que decir en bioética. A mí me parece, hermano Julio, así como frío decir, de ahí hablemos de, digamos, del Amazonas, que se quema. Y entonces que la discusión de la bioética vaya por ahí, del cuidado de la naturaleza, la parte ecológica. Pero hay gente que se muere, hay niños que no están siendo educados, hay situaciones todavía de violencia con armas en muchos lugares. Entonces, la bioética, o sea, se está desviando la atención, por otro lado. Ahora se habla de bioética y digamos que aquello de que se había dejado de ser humano en la medicina, ahora digamos que sigue la bioética, pero de ahí se deja de ser humano por hablar de una bioética así como muy light, como muy de naturaleza, como muy de inclusive de animales, de maltrato animal y todo, que no estoy en contra de nada de eso, ¿verdad? Mi pregunta al hermano Julio es esa. ¿Hay gente que quiere hablar de bioética cuando está de por medio de estas situaciones? ¿O hay que hacer una bioética de la bioética? Pues no, sí, no, es interesante. De hecho, sí ¿verdad? Hay personas que están escribiendo, que están aportando en este campo de la bioética. Lo que pasa es que tiene poco tiempo, primero, ¿verdad? Hablamos de la bioética, tiene que 30 años, 30, 40 años, realmente para pensar en una ciencia es un tiempo como muy, muy corto, ¿verdad? Y sí ha llegado a ciertos campos, pero faltan muchos otros a los cuales todavía no ha llegado, ¿verdad? Pienso ahorita en algunos autores como es Javier de la Torre, por ejemplo, es uno que ha escrito bastante, ¿verdad? Bastante sobre este campo de la bioética, tiene una bibliografía bastante amplia de libros, ¿verdad? Sobre ello. Francés Torralba un poco, ¿verdad? Pero Carmen Macé es una religiosa muy buena también, ¿verdad? Carmen Macé, que ha escrito bioética y teología. Ella va como tratando de hacer una reflexión desde la parte teológica, cómo unir la bioética y la teología, el aporte de la teología también, ¿verdad? Para estos otros campos. Entonces, sí hay gente que está escribiendo, ¿verdad? El mismo rector ahorita de la Universidad de Comillas, que se llama Julio, se me olvidó ahorita el apellido, también tiene algo sobre la ética del cuidado, ¿verdad? La ética del cuidado. Marta López, o sea, sí hay gente que está, pero realmente hay bastante gente que está escribiendo, que está aportando, pero esto hace falta de alguna manera que no se quede solo escrito, sino que empiece a llegar un poco más a la realidad, a las personas que son como las encargadas de alguna manera de provocar estos cambios, de generar estos cambios. Porque estas reflexiones pues se pueden quedar como muy en el aire, ¿verdad? Muy en papeles, muy por ahí, ¿verdad? Y no llegan a aquellos que deberían de tomarlas en cuenta para aplicarlas, ¿verdad? A los gobernantes, por ejemplo, ¿verdad? Ante tantos problemas que tenemos ahí, tantos, qué sé yo, líderes corruptos, ¿verdad? Por decir alguna palabra. Entonces, ¿cómo esto también les llega a ellos? ¿Verdad? ¿Cómo les llega a ellos? ¿Cómo ellos pueden apropiarse de estas reflexiones de la bioética? Entonces, pienso que sí hay, lo que faltaría es cómo esto se va haciendo, ¿verdad? En realidad, cómo va llegando a estas personas para que puedan cambiar. Gracias, hermano. Muchas gracias. Un gusto. Pues vamos a dar por concluida esta actividad. Tenemos otra más adelante y les va a llegar la invitación que nos la va a facilitar el hermano Francisco Pérez sobre el tema de el apoyo social y la vida o la espiritualidad también lasallista. Entonces los invitamos de una vez para que estén atentos y les haremos llegar la invitación. Agradecer al hermano Julio la
propuesta que nos hace. Y con esta última intervención de Omar, a mí se me vino a la cabeza aquella canción que interpreta magistralmente Mercedes Sosa, de Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Pues tal vez aquí cambiando un poquito esa letra, ¿verdad? En este tema de la bioética es, solo le pido, ¿verdad?, a Dios que la vida no me sea indiferente. Entonces pidámosle al Dios, un Dios que es de vida, que precisamente en aquellos lugares en donde se esté atentando contra la vida, llámese bioética, que ya Omar no la cuestionó, ok, puede ser, sí, pero hay elementos precisamente de vida vitales, la lucha contra la pobreza, contra la alfabetización, contra la desnutrición, que todos esos dolores de la humanidad, de nuestros pueblos, no nos sean indiferentes. Así que muchas gracias Julio, y a la comunidad también de hermanos que nos ha acompañado, a los estudiantes, a los profesores, a los administrativos, por compartir esta hora en este día. Pidámosle también, por último, que nos solidaricemos con aquellas personas que han pasado mal bajo la tormenta ETA y ahora con Iota también, como solemos decir, les ha llovido sobre mojado, especialmente en los países de Nicaragua, Honduras y Guatemala. Así que gracias y feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Feliz noche, Dios les bendiga. Gracias, hermano. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muy linda la charla. Nos hace repensar mucho en la actualidad y en todo lo que tenemos que estar pensando día a día. Gracias, Mileni.